Hola, buenas tardes. Vamos a analizar el siguiente caso clínico. Tenemos un paciente de 30 años que refiere episodios de mareo, náuseas y cefaleas desde hace varios años. Ayer presentó un cuadro de cefalea intensa con mareos, náuseas, emesis en proyectil y con a posterior pérdida de la conciencia. Encontramos que el paciente tiene un Glasgow 8 de 15. Tiene pupilas mióticas, reflejo corneal presente, reflejo nauseoso alterado, pruebas calóricas y posturales vestibulares alteradas, posición de extensión de los 4 miembros en hiperflexia, clonus y Babinski positivos. En los síntomas entonces vamos a encontrar los mareos, náuseas, cefalea, emesis en proyectil y pérdida de conciencia. En el examen físico, como pudimos ya ver, encontramos que el Glasgow está 8 de 15, pupilas mióticas, el reflejo corneal presente, el reflejo nauseoso alterado, pruebas calóricas y posturales vestibulares alteradas, hiperflexia en las 4 extremidades, clonus positivo y Babinski positivo. Vamos a definir cada uno de estos síntomas para poder entrar en materia y llegar a un diagnóstico. El mareo es un término que se usa para describir un amplio abanico de sensaciones, tales como desvanecimiento, atontamiento, debilidad o inestabilidad. Los mareos que crean la falsa sensación de que tú o el entorno están girando o moviéndose se conocen como vértigo. El tratamiento de los mareos depende de la causa de los síntomas. Por lo general es eficaz, pero el problema puede volver. Las causas: el oído interno y el equilibrio. Los mareos tienen muchas causas, entre ellas las alteraciones en el oído interno, mareos por movimiento y efectos producidos por algunos medicamentos. En ocasiones la causa es un trastorno oculto, por ejemplo, mala circulación, infección o una lesión. En el oído interno, los que causan el mareo, llamado también vértigo, es el que el sentido del equilibrio depende de una combinación de datos que se envían de varias partes del aparato sensorial. Esas comprenden los ojos, que te ayudan a determinar dónde está tu cuerpo y cómo se mueve; los nervios sensoriales, que envían mensajes al cerebro sobre los movimientos y las posiciones; el oído interno, que alberga sensores que ayudan a detectar la gravedad y los movimientos de un lado para otro. El vértigo es la sensación de que lo que te rodea se gira o mueve. Cuando tienes trastornos en el oído interno, el cerebro recibe señales del oído interno que no coinciden con lo que ven los ojos y los nervios sensoriales están recibiendo. El vértigo es lo que se produce mientras el cerebro trabaja para ordenar la desorientación. Una infección puede afectar también el oído interno, la enfermedad de Meniere y la migraña. Los problemas circulatorios también causan mareos: la caída de la presión arterial, la mala circulación sanguínea. Otras causas de los mareos son trastornos neurológicos, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson y la esclerosis múltiple. Pueden dar lugar a una pérdida progresiva del equilibrio. Los medicamentos, trastornos de ansiedad, bajas concentraciones de hierro, como lo es la anemia, bajo nivel de azúcar en la sangre, que es de hipoglicemia, hipertermia y deshidratación. Los factores de riesgo aumentan con la edad, en la cual los adultos mayores son más propensos a tener afecciones que causan mareos, especialmente una sensación de pérdida de equilibrio. También es posible que los medicamentos que tomen pueden causar mareos, y un episodio anterior de mareos. Si has sentido mareo antes, lo más probable es que sientas mareo en un futuro. Continuando con esto, seguimos con las náuseas. Son casi siempre precursoras de vómitos, aunque no siempre ocurre así. El responsable de que el estómago se vacíe o no es el centro de vómito. Se activa directamente a través de estímulos en las vías digestivas. Las náuseas suelen ir acompañadas de otras molestias, como dolor de cabeza, mareos, fiebre o sudoración excesiva. Según sea la causa de las náuseas, también puede ocasionar dolor estomacal o espasmos estomacales e intestinales. Las náuseas suelen desaparecer casi siempre por sí solas. Sin embargo, si duran más de 3 días, el estado general empeora, se vomita a menudo o incluso se llega a vomitar sangre, hay que acudir inmediatamente al médico. Las náuseas pueden ser un síntoma acompañante de otra enfermedad subyacente. Esas enfermedades, por ejemplo, enfermedades estomacales e intestinales, como puede ser una gastroenteritis, enfermedades agudas en la zona del abdomen, una apendicitis o una inflamación de la vesícula, intolerancia a los alimentos, enfermedades infecciosas, migraña, insolación, infarto del miocardio, una conmoción cerebral, un trastorno alimenticio, que puede ser la bulimia, trastornos de ansiedad, como por ejemplo la fobia social. Además de las causas de las náuseas, pueden ser sustancias o medicamentos que irritan el estómago, cuyos efectos secundarios causen la activación del centro del vómito. En muchos casos se producen náuseas tras una anestesia general.
También pueden aparecer en la radioterapia o quimioterapia. Continuamos con la emesis. La emesis o el vómito, también conocido normalmente, es la expulsión violenta y espasmódica del contenido del estómago a través de la boca. Aunque probablemente se desarrolló evolutivamente como un mecanismo para expulsar los venenos ingeridos, puede aparecer como síntoma de muchas enfermedades no relacionadas con esto, ni siquiera con el estómago, como podría ser una patología cerebral u ocular. La sensación que se tiene justo antes de vomitar, pródromo, se llama náusea, también llamada como arcada, ansia o angustia, que puede preceder al vómito o también puede aparecer aislada. Los medicamentos llamados antieméticos pueden ser necesarios para la supresión de la náusea y el vómito. La emesis está controlada por el centro de vómito, en la formación reticular del bulbo raquídeo. Esta puede recibir señales de estimulación de varios orígenes, a saber. En el cuarto ventrículo existen unos quimiorreceptores que pueden accionarse por sustancias presentes en la sangre, pues están situados antes de la barrera hematocefálica. Esos quimiorreceptores son de varios tipos: dopamina D2, serotonina 5-TH, opioides, acetilcolina y sustancia P. Así pues, son varias las sustancias que pueden originar la estimulación de estos, originando cada cual una vía de activación. Se cree que la sustancia P está involucrada en todas ellas como etapa final. El sistema vestibular en el oído, que comunica con el cerebro a través del nervio craneal 8 llamado vestíbulo coclear, es una vía implicada en la cinetosis. El nervio craneal 10 o nervio vago, que actúa cuando la faringe es irritada, el sistema nervioso vagal y entérico, responsables de transmitir alteraciones de la mucosa gastrointestinal. Aunque no está totalmente definido el papel de los neurotransmisores en la regulación del vómito, clásicamente se ha empleado con éxito inhibidores de la dopamina, histamina y serotonina para suprimir el vómito. La cefalea. La cefalea hace referencia a los dolores y molestias localizados en cualquier parte de la cabeza, en los diferentes tejidos de la cavidad craneana, en las estructuras que lo unen a la base del cráneo, los músculos y vasos sanguíneos que le rodean el cuello cabelludo, cara y cuello. En el lenguaje coloquial, cefalea es el sinónimo del dolor de cabeza. La cefalea es un síntoma muy frecuente. Se estima que en los países occidentales la presenta al menos una vez al año el 50% de la población, aunque solamente el 20% ha presentado cefalea intensa en alguna ocasión o a lo largo de su vida. Si bien el dolor de cabeza es un trastorno generalmente benigno y transitorio que en la mayor parte de las ocasiones se da espontáneamente o con la ayuda de algún analgésico, puede estar también originada por una enfermedad grave que ponga en peligro la vida de la persona. Los mecanismos que producen cefalea son diferentes según el tipo de la misma: espasmo o inflamación de los músculos de la cabeza y el cuello, distensión, tracción o dilatación de los vasos sanguíneos de la cabeza, incluyendo las arterias y venas, tanto del interior del cráneo como externas al mismo. Inflamación, compresión o tracción de los nervios sensitivos craneales, inflamación de las meninges en la cefalea, de las meningitis, por ejemplo. Hipertensión intracraneal, es decir, aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo en el interior del cráneo. La cefalea también puede ser una manifestación de la enfermedad de Wernicke. La pérdida de conocimiento o síncope es una pérdida brusca de conciencia y de tono postural de duración breve. La recuperación es espontánea y no precisa de maniobras de reanimación. El presíncope es la sensación de la atenuación de la conciencia, pero sin llegar a perderla. Ese concepto no se debe confundir con la lipotomía, ya que es un desvanecimiento sin pérdida de la conciencia. Es un problema frecuente en la población general. Cerca de un 20% de la población adulta ha padecido un episodio sincopal a lo largo de su vida. Posee una prevalencia alrededor del 3% en hombres y 3.5% en mujeres. La pérdida de conciencia puede ser larga o corta. Puede tener varias causas: golpes, impresión, falta de oxígeno o simplemente una alimentación deficiente. Antes de desmayarse aparecen puntos luminosos, visión borrosa y a veces sentir que ha pasado mucho tiempo. Un desmayo es la pérdida temporal de la conciencia a consecuencia de la disminución del flujo sanguíneo del cerebro. El episodio es breve, dura por lo menos un par de minutos y va a seguir una recuperación rápida y completa. Las personas afectadas pueden quejarse de mareos o vértigo antes de presentar el desmayo. El estado de pérdida de conciencia más prolongado y más profundo a menudo se denomina como coma. Otras razones por las cuales las personas se pueden desmayar incluyen la hiperventilación, el consumo de alcohol, drogas de cualquier índole o una hipoglicemia. Por otro lado, el desmayo es un modo de defensa que suelen presentar las personas con síndrome de abstinencia o el miedo
o estando de miedos altos. Otras razones menos comunes pero más graves incluyen una enfermedad cardíaca como arritmias o ataque cardíaco y un accidente cerebrovascular. Continuamos con el examen físico. Como pudimos ver, se le hicieron varias pruebas al paciente. Vamos a ver cada una de ellas. Tenemos la escala Glasgow. La escala Glasgow es una escala de aplicación neurológica que permite medir el nivel de conciencia de una persona. Una exploración neurológica de un paciente con traumatismo craneoencefálico debe ser simple, objetiva y rápida. La evaluación del nivel de conciencia es el parámetro más importante que debe tenerse en cuenta. Han de evitarse términos ambiguos como estuporoso, somnoliento, inconsciente o comatoso, que son subjetivos y no permiten tener la certeza del curso clínico del paciente. Por ello se ha universalizado el empleo de la escala de coma de Glasgow. En la escala de Glasgow tenemos la sección ocular, que 4 es el nivel más alto, que es una respuesta ocular espontánea. 3, orden verbal, le damos una orden al paciente, abre los ojos y el paciente lo abre. Al dolor, el paciente abre los ojos al dolor y no responde, que es el 1. Verbal, que es 5, orientado y contestado, le hacemos preguntas y el paciente responde coherentemente. 4, desorientado y hablando, el paciente nos responde incoherencias. 3, palabras inapropiadas. El paciente empieza a utilizar un lenguaje obsceno u grosero. 2, sonidos incomprensibles. El paciente balbucea y emite sonidos que no podemos comprender. 1, ninguna respuesta. Motora. Tiene el número 6, orden verbal, obedece. Le decimos que mueva un brazo, el paciente lo mueve. 5, localiza el dolor. Preguntamos al paciente dónde le duele y el paciente nos va a decir dónde, ya sea señalando o diciéndonos. 4, retirada y flexión. 3, flexión anormal. 2, extensión. 1, ninguna respuesta. Como pudimos ver, nuestro paciente tiene 8 de 15. Pupilas mióticas. La miosis indica disminución del tamaño o contracción de la pupila del ojo. Se produce gracias al músculo esfínter del iris. El músculo esfínter del iris, que disminuye la pupila del tamaño, o sea, la miosis. Esa acción es antagónica a la dilatación de la pupila o midriasis, realizada por el músculo dilatador del iris. La miosis es una respuesta normal del organismo al aumento de la luminosidad, pero puede ser generada también por una variedad de condiciones, incluyendo ciertos fármacos o sustancias químicas y varias enfermedades. Este proceso es controlado por el sistema nervioso parasimpático. Las gotas oftálmicas usadas con el propósito de causar miosis son conocidas como mióticas. El reflejo corneal. El reflejo corneal es el normal cierre del reflejo palpebral bilateral con elevación del globo ocular, el fenómeno de Bell. La normalidad del reflejo corneal implica la integridad de la vía aferente del quinto par craneal, las conexiones a nivel del tercio medio e inferior de la protuberancia y la vía aferente del séptimo par craneal. El fenómeno de Bell sin oclusión ocular sugiere una alteración del séptimo par craneal. Las lesiones estructurales continuas provocan una desaparición completa del fenómeno de Bell. El reflejo corneal desaparece de forma bilateral en el coma profundo. Como podemos ver, cuando pasamos una pajilla o un hilo de algodón por el ojo inmediatamente se cierra. La hiperplexia es la exaltación o aumento de los reflejos osteotendinosos. Es por lo tanto el fenómeno contrario a la disminución de los mismos que se denomina hiporreflexia. La hiperreflexia se detecta por el médico mismo durante la exploración clínica, generalmente utilizando un martillo de reflejos y explorando el reflejo rotuliano, percutiendo el tendón homónimo. También se diagnostica explorando otros reflejos, entre ellos el reflejo aquiliano, reflejo bicipital, reflejo tricipital, reflejo estiloradial y reflejo cúbito-pronador. Esto puede ocasionar un problema por diversas enfermedades. Una de las más frecuentes es una lesión en la vía piramidal. El más importante de todos, la prueba que hicimos de último, el clonus y Babinski. El clonus se explora forzando de manera mantenida la flexión de la rodilla, denominamos clonus rotuliano, o extensión del pie, clonus aquileo, para extender el tendón del cuádriceps
o del Aquiles, respectivamente. Se encadena un reflejo contra el músculo y luego este se refleja. Para mantener la distensión se vuelve a desencadenar otro reflejo. Como consecuencia, se desencadenan una serie de contracciones reiterativas. El reflejo puede agotarse en poco tiempo tras el estímulo o mantenerse sin que llegue a verse decremento. Es lo que se denomina clonus inagotable, lo cual indicaría la intensidad de la lesión en la vía piramidal. El más importante es el Babinski, que es la versión patológica del reflejo cutáneo plantar. Se explora mediante el roce de la planta externa de la planta del pie. Eso produce un reflejo de la retirada de la extremidad inferior y una flexión de los dedos del pie. La garra plantar. Si se selecciona la vía de la neurona motora superior, la respuesta obtenida será una extensión del dedo gordo, mientras que el resto de los dedos del pie se abren en abanico. Este es denominado síndrome de Babinski. En los recién nacidos hasta los 6 meses, mientras madura el sistema nervioso, es normal que la respuesta al estímulo sea extensora. Antes de hablar del diagnóstico final, podemos tener diferentes diagnósticos diferenciales. Un accidente cerebrovascular se ha definido clínicamente por la aparición repentina de los síntomas de la disfunción neurológica focal que dura más de 24 horas. Son causadas por una lesión vascular aguda de una parte del cerebro. Las causas vasculares incluyen un suministro inadecuado de sangre a una parte del cerebro o de la médula espinal, y la hemorragia espontánea de la parte del cerebro o sobre la superficie del cerebro. A veces la tecnología ha llevado a una definición actualizada del accidente cerebrovascular como un episodio agudo de la disfunción focal del cerebro, la retina o la médula espinal, de cualquier duración que se pueda observar. Se hace una tomografía y podemos descartar ya que sus síntomas no corresponden totalmente a ese tipo de accidente. Ahora sí, continuamos con el diagnóstico final. Hemos emitido que el diagnóstico sería una esclerosis múltiple, ya que en los síntomas musculares la pérdida de equilibrio se relaciona con el daño en el cerebelo y que participa en la coordinación muscular que se ve reflejado en las pruebas calóricas y posturales vestibulares alteradas. Ataxia, que es la inestabilidad de la marcha, afecta el movimiento, los espasmos musculares, entumecimiento o sensación anormal en cualquier zona. Problemas para mover los brazos y las piernas, relacionado con posición de extensión de los miembros superiores e inferiores, o la hiperreflexia en las 4 extremidades mencionadas en el caso clínico. Problemas con la coordinación para hacer movimientos pequeños, temblor en uno o en ambos brazos o piernas, debilidad en uno o ambos brazos o piernas, alteración de la vista, debilidad muscular, problemas con la coordinación y el equilibrio, respuesta normal de la pupila y problemas con las partes internas del ojo, relacionado con las pupilas mióticas o contraídas. Daña tractos ascendentes y descendentes de la médula espinal. Presenta náuseas, cefalea varios años que se relaciona con que se descubre con bastante tiempo esta enfermedad y presenta clonus que son contracciones involuntarias y rítmicas. Ya habiendo descubierto dónde puede estar la posible enfermedad, vamos a hablar acerca de la irrigación de la parte la irrigación de la estructura afectada. Creemos que la estructura afectada es el cerebelo en su mayor parte, así que el cerebelo tiene una irrigación por 3 arterias principales, lo cual lo son la arteria cerebelosa superior, como la podemos ver aquí en la imagen, arteria cerebelosa superior. Tenemos la arteria cerebelosa anteroinferior, que es esta que podemos ver aquí, y tenemos la arteria cerebelosa posterior, que es la que encontramos aquí. La arteria cerebelosa superior se origina en la arteria basilar justo por debajo del lugar donde ésta se divide en sus 2 ramas terminales. Se dirige lateralmente hacia atrás, contorneando el pedúnculo cerebeloso correspondiente a la altura del surco pontomesencefálico. Pasa inmediatamente por debajo del nervio motor ocular común o el tercer par craneal y atraviesa la cisterna ambiesa acompañando el nervio troclear o cuarto par craneal. Sus ramas terminales discurren por la pía madre, entre la tienda del cerebelo y la cara superior del cerebelo.
del cerebro. Se anastomosa en las arterias cerebelosas inferiores, irriga la corteza cerebelosa de la cara superior y los núcleos profundos, así como los pedúnculos cerebelosos superiores y medios. Cuando contornea el mesencéfalo, la arteria cerebelosa superior de la arteria romboidal que sigue el pedúnculo cerebeloso superior y penetra en el interior del cerebelo para irrigar a los núcleos profundos, también da varias ramas colaterales que llegan hasta la glándula pineal, el velo medular superior y la tela coroidea del tercer ventrículo. La arteria cerebelosa anteroinferior se origina de la arteria basilar justo por encima del lugar donde ésta se forma por la unión de dos arterias vertebrales. Se dirige lateralmente hacia atrás, contorneando la cara lateral del puente justo por debajo del origen aparente del nervio trigémino. Sigue su trayecto por el borde inferior del pedúnculo cerebeloso medio, irriga la porción anterior de la cara inferior del cerebelo, así como los nervios facial o séptimo paracraneal y vestíbulo coclear octavo paracraneal. Sus ramas terminales se anastomosan con las de las arterias cerebelosas inferior-posterior y superior. En algunas personas la arteria cerebelosa inferior emite la arteria laberíntica o auditiva interna. En las otras personas la arteria laberíntica se origina en la arteria basilar. Esta rama acompaña al nervio vestíbulo-coclear o octavo paracraneal a través del conducto auditivo interno hasta alcanzar el oído medio. Arteria cerebelosa posterior-inferior. Se origina en las arterias vertebrales justo por debajo del lugar donde éstas se unen para formar la arteria basilar. Se dirigen hacia atrás rodeado de la parte superior del bulbo raquídeo y pasando entre el origen del nervio vago y el nervio accesorio. Sigue su trayecto sobre el pedúnculo cerebeloso inferior y cuando alcanza la cara inferior del cerebelo se divide en dos ramas terminales, una medial y otra lateral. La rama medial se continúa hacia atrás por la cisura media entre los dos hemisferios cerebelosos. La rama lateral se distribuye por la superficie inferior de los hemisferios hasta llegar al borde circunferencial, donde se anastomosa con las arterias cerebelosas inferior anterior y superior. Irriga la parte posterior de la cara inferior del cerebelo, pedúnculo cerebeloso inferior y el núcleo ambiguo, el núcleo motor del nervio vago, el núcleo espinal del nervio trigémino y el núcleo solitario, los núcleos vestibulares y los núcleos cocleares. Sus ramas colaterales más importantes son la rama coroidea del tercer ventrículo, cuarto ventrículo y las ramas vulvares medial y lateral. La primera contribuye al plexo coroideo del cuarto ventrículo y las otras dos irrigan el bulbo raquídeo y el pedúnculo cerebeloso. Continuamos con la embriología del cerebelo. Ay, rayos. Desarrollo del cerebelo. El desarrollo del cerebelo lo vamos a ver en su origen a partir de los labios rómbicos. Desarrollo del cerebelo. El desarrollo del cerebelo lo vamos a ver en su origen a partir de los labios rómbicos, la evolución de los labios rómbicos para formar el cerebelo, la división filogenética del cerebelo, los lóbulos cerebelosos y la histogénesis cerebelosa. En primer lugar, los labios rómbicos se originan como engrosamientos dorsolaterales de las placas alares del metencéfalo. Estos labios rómbicos crecen sobre la placa del techo del metencéfalo y se tienden a unir en la línea media para formar un primordio único denominado placa cerebelosa. Inicialmente la placa cerebelosa solamente tiene una porción intraventricular y se nota que tiene un aspecto de pesa, donde la parte central se denomina vermis y las partes laterales se denominan hemisferios cerebelosos. Este primordio cerebeloso va a crecer notablemente tanto en sentido cráneo-caudal en la zona del vermis, de manera que ya no va a ocupar solo el techo del cuarto ventrículo, sino que va a sobresalir del techo del cuarto ventrículo en sentido cráneo-caudal en ambos hemisferios, lo que se llama proceso de eversión del cerebelo. El cerebelo se divide en lóbulos que desde el punto de vista filogenético son el más anterior o el más antiguo,
es el lóbulo flóculo nodular que forma el arquicerebelo. Este se nota a partir de las 15 semanas por la aparición de un surco profundo que se denomina fisura posterolateral. Posteriormente aparece el lóbulo anterior debido a la presencia de otra fisura, que es la fisura prima, que se nota entre el tercero y el cuarto mes, y el lóbulo anterior conforma el paleocerebelo. El resto del cerebelo ubicado entre la fisura prima y la fisura posterolateral corresponde al neocerebelo y se denomina lóbulo posterior. Las fisuras, como podemos ver en este esquema, son la fisura posterolateral que aparece a las 15 semanas, por lo que aparece este lóbulo denominado lóbulo flóculo nodular. La fisura prima que aparece entre el tercero y el cuarto mes, y de esta manera se observa el lóbulo anterior, y el resto del cerebelo se denomina lóbulo posterior. Entre el cuarto y el quinto mes aparece una siguiente fisura que es la prepiramidal, y que debido a ello algunos autores dicen que se divide el lóbulo posterior en lóbulo medio y lóbulo posterior, lóbulo anterior, posterior y lóbulo flóculo nodular. Observemos acá cómo se ha producido un crecimiento del cerebelo. Tenemos los lóbulos, este sería el lóbulo anterior, el lóbulo posterior, el lóbulo flóculo nodular, y las fisuras que han determinado la identificación de estos lóbulos, como son la fisura posterolateral, la fisura prima y la fisura prepiramidal y la fisura secundaria, que es una fisura que, como su nombre lo dice, secundaria, no tiene mayor importancia, pero ayuda a diferenciar otros lobulillos dentro del lóbulo posterior. Debido al marcado crecimiento de la superficie del cerebelo en un espacio tan reducido, él continúa un proceso intrincado de plegamiento y de fisuración. Esto asegura que el cerebelo crezca notablemente entre el periodo embrionario y el periodo fetal, y debido a ello y a la aparición de estos surcos y también de giros transversales, la superficie del cerebelo queda dividida en delgadas laminillas semejantes a hojas denominadas folia, que son características de la superficie cerebelosa. En cuanto a la histogénesis cerebelosa, inicialmente en el segundo mes de vida, el labio rómbico tiene las mismas características que el resto del neuroepitelio del tubo neural. Tenemos una capa supraventricular, futura capa ependimaria y una capa del manto, donde están los neuroblastos en proliferación y en diferenciación, y la capa marginal. Para el tercer mes se observa un primer movimiento de neuroblastos en sentido radial hacia el área externa, atravesando toda la capa marginal, ubicándose por fuera de la capa marginal en la superficie del labio rómbico, donde forman una capa granulosa externa o cortical provisional. Posteriormente, en el cuarto mes de vida intrauterina se da la segunda migración, donde nuevos neuroblastos migran desde la capa del manto y se ubican por debajo de la cortical provisional, mientras que otros lo hacen un poco más profundamente. A estos neuroblastos se les llama células precursoras de las neuronas de Purkinje y neuroblastos precursores de las neuronas de Golgi. Y la tercera migración se da al sexto mes de vida intrauterina. Desde la capa granulosa externa o cortical provisional se producen oleadas de células que atraviesan las células de Purkinje y se ubican por debajo de ella para formar la capa granulosa. Esta capa granulosa contiene células granulosas, células estrelladas y células en cesta. Observamos las células correspondientes a la segunda migración, que es la capa de células de Purkinje, y los neuroblastos precursores de las neuronas de Golgi, más profundos con relación a las células de Purkinje. Vemos que hay unas células que no migran, permanecen en la capa del manto y se denominan los núcleos profundos del cerebelo. También se puede observar estos axones
que son los axones de las células de Purkinje, muy largos y que atraviesan toda la capa marginal. Esto se debe a que en su recorrido durante su migración, los axones de las células de Purkinje crecen de manera marcada, permaneciendo las conexiones sinápticas con los núcleos cerebelosos profundos de la capa del manto. Y posteriormente, los axones de las neuronas de Purkinje son la única vía de salida desde la corteza cerebelosa a los núcleos profundos del cerebelo. Los núcleos profundos del cerebelo son 4, que son de fuera hacia adentro, el dentado, emboliforme y globoso, y el núcleo fastigio o del techo, 4 de cada lado. Aquí vemos un resumen de la histogénesis cerebelosa. Para el segundo mes de vida intrauterina observamos la capa del manto y la capa marginal. Este es el corte de un labio rómbico. En el tercer mes de vida intrauterina se observa la capa del manto, la capa marginal y una tercera capa también de sustancia gris que corresponde a la capa germinal externa o capa granulosa externa o cortical provisional, donde se conservan neuronas en proliferación y diferenciación. Aquí observamos cómo la parte más profunda, la capa del manto, va a dar origen a los núcleos profundos del cerebelo y la corteza se origina de las migraciones. Vemos que ya la corteza está tomando un aspecto plegado y con abundantes surcos, fisuras y giros. La corteza cerebelosa definitiva queda conformada por una capa molecular que deriva de la capa germinal externa. En esta capa molecular se diferencian células estrelladas y células en cesta, que establecen asociación con los núcleos de las células de Purkinje. Una capa de las células de Purkinje, donde se encuentran los núcleos de las neuronas de Purkinje, y seguidamente la capa granulosa, que deriva de la última migración y que en ella se van a encontrar células granulosas, se van a encontrar células estrelladas, células en cesta y las neuronas de Golgi. Después tenemos la capa marginal o sustancia blanca atravesada por los axones de las células de Purkinje y finalmente en la parte más profunda otra área de sustancia gris que corresponde a los núcleos cerebelosos profundos por encima del epitelio ventricular del cerebelo. Muchas gracias. Bueno, esta ha sido la conclusión de nuestro caso. Muchas gracias por observarnos y nos veremos pronto.